Bueno, saludos para todos los hermanos que están online, para los que estamos aquí. Y estamos en la posición 62. Y en la posición 62 vamos a buscar uno de los textos en la semana que está en Mateos 12. Y vamos a leer hasta el 1 y el 2. Y dice: en aquel tiempo cruzaba Jesús por los sembrados un Shabbat, es decir, dice sábado, pero no es sábado, es Shabbat, que es el día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Al verlo, los fariseos le dijeron: mira, tus discípulos hacen lo que no es permitido en Shabbat. Entonces, aquí vemos un punto clave que supuestamente, los fariseos están acusando a Jesús de no estar cumpliendo un mandamiento que es: guardarás el día de Shabbat, no harás nada, no trabajarás, no harás nada. Y los fariseos, al parecer, le están enseñando a Jesús cómo es que se debe guardar ese día. Y yo quiero compartir con ustedes hoy un tema que no es específico sobre Shabbat, es decir, sobre este mandamiento, sino quiero hablar sobre la ley en general. Es decir, esto pertenece a la ley, pero vamos a hablar de la ley en general. Y se nos puede, se me ocurren tres preguntas. Hoy en día, la iglesia vive bajo la ley o bajo la gracia. O vive bajo la ley y la gracia. Es decir, o una de las dos o bajo las dos. Y también, ¿la ley es un peso que tenemos nosotros encima o es un regalo que Dios nos dio? ¿Es bueno para el hombre vivir con ley o vivir al margen de la ley? Es decir, no me interesa la ley. Y en este caso vamos a estar viendo las leyes comunes, es decir, que en cada nación que existen leyes, y vamos a estar viendo también la ley que Dios da y con qué objetivo Dios las da. Yo busqué un concepto sobre ley que dice que es un conjunto de normas y principios diseñados para regular la conducta de las personas de una sociedad. Es decir, son normas para regular la conducta de una sociedad. Si las leyes en una sociedad van a estar, la persona que cumpla esas leyes no va a tener problema con la justicia. La persona que incumpla esas leyes va a tener problemas con la justicia de ese país donde vive. En dependencia de la constitución que tenga cada país, tendrá un tipo de leyes, otro tipo de leyes. Gracias a Dios nosotros vivimos en los Estados Unidos y la constitución es bastante buena. Ahora, ¿qué beneficios existe para ese país cuando se cumplen las leyes? Bueno, las personas tienen más tranquilidad. No hay tanto crimen, no hay tanta violencia, no hay tantas violaciones. Sin embargo, cuando las leyes no la cumplen, entonces aumenta la violencia, aumentan los problemas, las personas se preocupan por salir de noche porque a lo mejor hay muchos maleantes, muchas personas que van a hacer la maldad. Bueno, tenemos un ejemplo típico de este país que esperemos que cambie Dios mediante con la nueva administración. Pero la administración anterior le quitó los fondos a la policía. Es decir, la policía ya no tenía fondos para hacer muchas cosas. ¿Qué sucede con esto? Bueno, que la ley va a cumplirse mucho menos. Es decir, no van a haber agentes de la ley para que cumplan su función. Y al no haber agentes de la ley que cumplan su función, en todas esas ciudades, ¿qué pasaba?
los maleantes hacían lo que querían. ¿Cuántas violaciones a negocio no vimos? ¿Cuántos robos no vimos en grupo? Y sin embargo llamaban a la policía y la policía no iba, simplemente porque no tenía, le habían quitado los fondos y no tenían acceso. Ahora bien, si se hace cumplir esta ley, si se le aumenta ahora, como se le va a aumentar los fondos a la policía, esta policía va a estar en el momento indicado, va a hacer cumplir la ley y por ende va a haber un mayor beneficio para la comunidad donde se vive. Es decir, que es conveniente que se cumpla la ley. Y quien no cumpla la ley, entonces va a tener problemas, va a ir a la cárcel o va a tener problemas y va a bajar la delincuencia. Eso es un punto clave de la ley. Es decir, que en ese aspecto es bueno que exista la ley y no que no exista la ley. Otro ejemplo sencillo, las leyes del tránsito. ¿Cómo es mejor para nosotros conducir en el tránsito? ¿Con ley o sin ley? Bueno, el caos que se puede armar cuando todo el mundo, hay países que se manejan sin ley, cada que quiere coger por la derecha, de derecha dobla para la izquierda, de izquierda y aquello es un desastre, lo mismo doblan para aquí, doblan por allá y es un problema, los accidentes aumentan. Ahora, ¿qué sucede cuando hay una ley que se cumple? Se evitan los accidentes. Eso me recuerda también esta paradoja de que hoy mismo tiene la iglesia, que era lo que hablábamos al principio, de que si vivimos bajo la ley o la gracia, es decir, si vives bajo la gracia, entonces ya estás sin ley. Bueno, en este mismo ejemplo del tránsito, podemos poner un ejemplo sencillo. Me llevo la roja de un semáforo y cuando el policía me para que me va a poner la multa, le digo, ya no vivo bajo la ley, vivo bajo la gracia. Es decir, ¿quién te dijo a ti que porque tú vivas por la gracia no tienes que parar en la roja? Un ejemplo que pongo, ¿ves? ¿Quién te dice a ti que porque tú vivas en la gracia tú tienes que vivir ajeno a la ley? Teniendo eso en cuenta, vemos que en el mundo, es decir, el mundo como tal se rige por leyes. Todo se rige por leyes. Si las cumples, bien. Si no las cumples, tienes problemas. Vamos a decir también que las leyes te van a guiar. Las leyes son como de la forma en que tú vas a hacer un procedimiento, los pasos que tú vas a hacer para un procedimiento. Por ejemplo, no tiene que ver con la ley, pero es un ejemplo que te dice cómo debes hacer las cosas. Compraste un mueble y el mueble tienes que armarlo. Bueno, el fabricante del mueble, el que pensó cómo se hace ese mueble, te manda un papelito donde están las instrucciones de cómo armar ese mueble. Y tú dices, bueno, primer paso, él te lo explica todo. Primer paso, segundo paso, tercer paso, quinto paso, te pone los tornillitos, las cositas, y te dice, este tornillo va en el primer paso, esto va en el segundo paso, este va en el tercer. Te da un orden. Vamos a decir que no es una ley, pero es la forma correcta de armar eso. Y nosotros simplemente no leemos eso y empezamos a armar ese mueble como nosotros querramos. ¿Qué puede pasar? A lo mejor si eres inteligente logras armar el mueble, pero si no eres inteligente, a mitad de camino te vas a dar cuenta que tienes que volver a desarmar el mueble y empezar por el principio. Si volver atrás, bueno, ¿cuál era el primer paso que teníamos que hacer? ¿Qué teníamos que hacer? ¿Qué no hicimos? Y eso también nos ayuda a entender que las leyes, que la guía que nos da, no está por gusto, es por algo. No podemos vivir ajeno a eso porque simplemente vamos a hacer las cosas como querramos y nos va a salir mal. Ahora, pensando en las leyes que Dios estipuló.
y siempre teniendo en cuenta la forma de pensar que tenemos hoy en día muchos, que nos alejamos de esas leyes para vivir por la gracia. Es decir, pero el hecho que tú vives por la gracia no quiere decir que te vas a olvidar de las leyes, porque Dios hizo las leyes con un objetivo, para que tú supieras qué hacer y qué no hacer. Si tú simplemente, porque dice que vives de la gracia, no vas a entender qué son las leyes, ¿qué gracia es la que tú vas a vivir? ¿De qué gracia? ¿De la que tú te imaginas? Esa no es la forma. Entonces, yo busqué, sabemos que está la ley de Moisés, que Dios se la da en el monte Sinai, después que sale el pueblo de Israel de Egipto, y Dios le da a Moisés las tablas, es decir, con los 10 de Barín, y le dice todas las leyes, que son 613 mandamientos. Ahora tú dices, bueno, en la historia, a partir de ese momento, ¿es que Dios tiene la ley? ¿Es que Dios dio la ley? La gente que vivieron antes de Moisés tenían ley. ¿Por qué quiero hacer hincapié en este punto? Porque sin querer, cuando hacemos esa separación entre la ley y la gracia, suponemos que después de Moisés, después de Moisés vino Jesús y Jesús abolió la ley. Es lo que se piensa. Pero no es así. Vamos a ver que la ley está desde la creación del mundo. Es decir, busqué siete puntos donde podemos ver la ley de Dios y los mismos mandamientos de Dios antes de que Moisés escribiera la ley, es decir, antes que el pueblo de Israel. Recordemos también que el pueblo de Israel estuvo 400 años en Egipto y eso se perdió. Por eso Dios tiene que darle a través de Moisés los mandamientos. Pero siempre Dios ha tenido esa guía desde el comienzo. Y uno de los puntos dice el concepto de sacrificio y adoración. Dice que desde la época de Adán y Eva encontramos la práctica para hacer sacrificio. En el caso de Caín y Abel. Es decir, el sacrificio que va a hacer Abel y Caín, eso se encuentra en Génesis 4, del 3 al 5. Es decir, que esto sugiere una comprensión de la necesidad de acercarse a Dios y agradarle mediante las ofrendas. Aunque todavía ahí no había una ley escrita. Es decir, ahí no había una ley escrita. El segundo punto, es decir, segundo punto, la santidad en el matrimonio. Vemos después la ley cuando nos habla en Moisés con respecto al matrimonio. Dice en Génesis 2:24, dice que Dios establece el matrimonio, la unión entre el hombre y la mujer, instituido en el Edén, en Génesis 2:24. La ley más tarde lo regula con el matrimonio y la pureza sexual en Éxodo 20:14. Es decir, después Moisés va a poner en Éxodo 20:14, va a hablar sobre eso. Es decir, estoy poniendo un versículo antes y un versículo después que Moisés lo escribió. Parece que es una cosa detrás de la otra, pero hubieron muchos años de diferencia que nos hace pensar de que en ese tiempo la gente estaba sin ley. La gente no estaba sin ley. El otro punto 3, dice la santidad de la vida. Cuando Caín mató a Abel, Dios lo juzga por su acción y le está haciendo entender que el asesinato era malo. Esto está en Génesis 4, del 8 al 12. Después, más tarde, Dios prohíbe el asesinato en Éxodo 20:13. Las normas sobre los alimentos puros y los alimentos impuros. En Génesis 7:2, cuando Noé es instruido para llevar los animales limpios e impuros al arca. Esto se ve después en la ley en Levítico 11. El punto número 6.
el principio de justicia. Abraham y Abimelech. En Génesis 20, Dios va a reprender a Abimelech por tomar a Sara, la esposa de Abraham, lo que implica un entendimiento universal del adulterio como pecado. También tenemos a Sodoma y Gomorra en Génesis 18, 19. También tenemos el punto número 7, que con este es el último que busqué, que es sobre los diezmos y las ofrendas. Una cosa que hoy sí se tiene bastante en cuenta. Es decir, muchas de las iglesias que hoy no viven bajo la ley, sí cumplen esta ley, la de las ofrendas y los diezmos. Dice, Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. Génesis 14, 18, 20. Indicando que esta práctica existía antes de que fuera formalizada la ley en Levítico 27, 30. Ahora, después, volviendo como ejemplo al texto que leímos, viene Jesús y vamos a ver que Jesús le responde y le enseña a muchas personas, sobre todo a los fariseos, que lo están incriminando por supuestamente incumplir la ley. En este día de Shabbat, vemos que Jesús hace variaciones en la ley. Entonces dice, bueno, ¿por qué Jesús hace variaciones en la ley? ¿Quién es Jesús para hacer variaciones en la ley? Bueno, apoyándonos en Juan 1, dice, que ya conocemos mucho, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Es decir, ese Jesús fue el que puso la ley, toda esa ley que hablamos en el principio. Entonces, él tiene la potestad de hacer los cambios que él estime convenientes. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Decir que ya la ley no existe porque Jesús cambió la ley? No. ¿Por qué no pensamos mejor qué fue lo que Jesús cambió? ¿Qué parte de la ley ya se cumplió? ¿Qué parte de la ley falta por cumplirse? ¿Qué fue lo que Jesús supuestamente piensan muchos que suavizó? Bueno, pero hay leyes que yo te puedo decir que no suavizó. Porque si yo te digo a ti, él mismo dice, no adulterarás. No adulterarás. Pero yo te digo que si miras a una mujer y la codicias, ya adulteraste con ella en tu corazón. Entonces, ¿me suavizaste la ley o me la complicaste? Me complicaste la ley. ¿Verdad? De cierto te digo, no, oíste que fue dicho, no matarás, no asesinarás. Pero todo aquel que piensa mal de su hermano o le hace daño a su hermano, ya lo hizo en su corazón. Entonces, la ley no se quitó. La ley se puso más dura. Y esa ley, con Jesús, va a estar escrita en los corazones. Es decir, en los corazones de cada uno. Entonces, lo que quiero hacer entender es que Dios nos puso una ley, debemos conocer la ley, no debemos ser ajenos a la ley, porque la ley, tanto desde la creación hasta el final, siempre es la misma. Dios no la ha cambiado, o Dios no la ha cambiado, no, Dios no la ha quitado para que tú digas hoy en día, no, yo soy libre de la ley, porque cuando tú estás libre de la ley de Dios, ¿por qué ley tú te riges? Formando parte de la iglesia. Si tú estás fuera de la ley de Dios, ¿por qué ley tú te riges? Por la que tú inventes. Eso no es ser buen cristiano.
También en Romanos 2:13, en Romanos 2:13, Pablo nos va a decir, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores serán los justificados. Entonces, volvemos a lo mismo. Pablo, ya después de su conversión, ya después de que Jesús lo había enseñado, lo había moldeado, lo había cambiado, Pablo, conocedor de la ley en toda su plenitud, Pablo sabía cuáles eran esos cambios que Jesús había hecho en la ley. Nos va a decir esto, que son los hacedores. Ahora bien, cuando Jesús muere, resucita, se cumple la ley de que nuestros pecados van a ser quitados por mediación de su muerte, porque Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la ley también de Moisés vamos a ver en los sacrificios que cuando tú cometías un pecado, dependiendo de que fuera, ibas y en la ley te decía que te tenías que entregar un carnero, si no te alcanzaba ese dinero, si no tenías dinero o no podías adquirir ese carnero, pues entonces 2 palomas. En caso de no tener 2 palomas, bueno, una medida de harina, y era menor. Es decir, tú podías hacer todas esas cosas. Es decir, que ahí vemos que la ley de Dios era compasiva contigo, no era una ley fuerte que decía, bueno, si no tienes los 2 corderos, no hay forma no hay forma de perdonarte. Bueno, luego después llega Jesús con su muerte y Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Volvemos de nuevo. Pone la ley en el principio, la reafirma con Moisés y Él la cumple. Es decir, si Él la cumplió, porque Él es el Cordero que cumplió la ley, si Él la cumplió a cabalidad, ¿qué nos hace a nosotros pensar que estamos fuera de la ley? Jesús es la ley, Él la cumplió, Él la llevó a cabo. Entonces, la iglesia de hoy vive sin ley o simplemente por la gracia. Bueno, tiene que saber que esa ley que Dios cumplió, que esa ley que Él cumplió, la cumplió por gracia. ¿Por qué por gracia? Porque precisamente amó tanto al mundo que Él se entregó y fue capaz, con su muerte, de ser ese cordero que limpiaba el pecado del mundo. Por gracia, la misma gracia que podemos ver también en el ejemplo del sacerdote con el cordero. Bueno, no tienes el cordero para hacer tu sacrificio, tienes 2 palomas. No tienes las 2 palomas porque no tienes dinero para eso. Bueno, tienes una ofrenda vegetal que te va a expiar. ¿Eso acaso no lo hace por gracia? ¿Acaso no lo hace por amor? Bueno, esa se quitó, ya no tiene que hacer esos sacrificios porque ya el Cordero hizo esos sacrificios. Ahora bien, ¿qué podemos decir? ¿Vivimos sin ley? No. No podemos decir que vivimos sin ley, porque la ley, aunque se le pregunta en una ocasión a Jesús, dime cuál es el mandamiento, y Jesús te lo va a resumir. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y estos 2 resumen toda la ley. Bueno, la pregunta es sencilla.
cómo tú amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo como ti mismo, como tú te imagines, porque es por gracia. O tú no crees que esa ley te va a guiar a eso. Esa ley que estaba ahí. No se puede desvincular. La ley de la gracia no se puede desvincular porque si no Dios lo hubiese hecho y Dios nunca lo ha hecho. Y Dios lo dice clarito. Pensé que lo tenía anotado, pero no. Que dice que ni una tilde ni una jota se moverá de la ley. Se está hablando de las letras hebreas. Así que Él va a cumplir la ley a cabalidad. La ley que Él dio desde un comienzo, Él la va a cumplir hasta el final. Entonces, ¿es bueno para el hombre vivir bajo la ley o no vivir bajo la ley? ¿Somos buenos cristianos sin conocimiento de la ley de Dios? Porque ya no necesitamos la ley de Dios porque vivimos bajo la gracia. ¿Somos buenos cristianos así? ¿O nos falta eso? Es decir, para que el cristiano de hoy en día se perfeccione, tiene que saber, no puede desvincular la ley de la gracia, porque precisamente la ley es la que te hace a ti diferenciarte en tu forma de comportamiento ante la vida. No le hagas esto a tu prójimo. No digas mentiras. No mires a la mujer de tu prójimo. Bueno, si tú quitas todo eso, ¿cómo tú vas a amar a tu prójimo y a ti mismo? Si quitas todo eso, no sabes cómo hacerlo. Entonces, esa imaginación. Y no hay nada más engañoso que pensar que somos cristianos bajo una imaginación. El cristiano debe conocer y entender todo lo que está en la Escritura, desde un principio hasta un final y por qué Dios lo dio. Ahí va, en la medida que va aprendiendo, va a saber y se va a entender de cosas que Dios puso, que Dios quitó, que Dios va a hacer en un futuro. Pero no vivir ajenos a la ley de Dios. Cristiano que hoy viva ajeno a la ley de Dios simplemente, ¿por qué ley anda? ¿Por qué ley anda? Vimos aquí que Dios puso la ley desde el principio. Moisés te la ratificó. Jesús te la cumplió. Y lo más bonito, nos las escribió en los corazones. ¿Por qué nos las escribió en los corazones? Bueno, ahora esa ley, a través del Espíritu, va a estar escrita en nuestros corazones. Con más razón, tenemos que cumplir la ley. Con más razón tenemos que cumplir la ley. Es decir, ¿voy a dejar de cumplir la ley porque soy cristiano? ¿O para cumplir la ley tengo que ser cristiano? Si yo hoy en día soy cristiano, tengo que tener en cuenta la ley de Dios porque Jesús la cumplió. No podemos decir que somos cristianos y dejar aparte la ley de Dios, porque Dios la dio, Él la hizo. Y si nosotros somos fieles seguidores de Dios, tenemos que estar atentos a todo lo que Dios dice, desde el principio hasta el final. Él dio la ley, Él la cumplió, Él es la ley escrita en nuestros corazones. Entonces, en este aspecto se puede profundizar muchísimo más, pero tenía esa inquietud de compartir esto con ustedes, porque no se puede ser buen cristiano si no se conoce, si no se sabe. Es decir, por el conocimiento que tú vas a tener de Dios, es que tu fe va a aumentar. Es decir, tú no puedes creer en Dios si tú no sabes quién es Dios. Si tú no sabes quién es Dios, ¿en quién tú crees? Yo soy cristiano. Bueno, ¿qué es ser cristiano?
¿Qué implica ser cristiano? Si quitas la ley, ¿qué implica ser cristiano? No hay nada que te guíe. Y estamos viendo que fue él específicamente, el que dio esa ley y la cumple. Vamos a vivir de una ley inventada, vamos a decir que vivimos una ley sin conocimiento, que el Espíritu Santo nos dice una cosa y vamos a vivir por lo que el Espíritu Santo nos dice y en realidad tú no tienes conocimiento de la Escritura. Entonces, ¿tú estás seguro que el Espíritu Santo te dijo eso? Porque vivimos bajo la gracia. Que vivamos bajo la gracia es gracias al amor de Él. Y gracias al amor de Él nos dio esa guía que tenemos que constantemente hacer hincapié en ella y hacer que esa ley de Dios sea la que nos diga diariamente cómo debemos comportarnos, qué debemos hacer, qué no debemos hacer, porque es una guía, nos va a educar, nos va a enseñar. Hoy tú eres padre, tienes un niño chiquito y tú tienes que ponerle ley a tus hijos. Muchas veces el niño no va a entender el porqué de las leyes, pero tienes que ponerle leyes. O el niño se va a criar sin leyes. El niño tiene que conocer qué cosas es bueno, qué cosas es malo. Esto lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer. Si cruzas la calle sin pedir permiso, te voy a dar 2 nalgadas. A lo mejor le diste las 2 nalgadas porque él no sabía que tenía que cruzar y cruzó. Y le diste las 2 nalgadas, ¿para qué? Para que él de una forma que a lo mejor no interpreta ahora, pero las 2 nalgadas le dicen de una forma más radical que eso lo que está haciendo es malo. ¿Y por qué tú lo haces? ¿Por ley o por gracia? Tú no amas a tu hijo y no le diste 2 nalgadas, precisamente porque lo amas. Entonces, porque lo amo, voy a dejarle sin ley, no voy a tener ley y voy a dejarlo que él cruce la calle y haga lo que le dé la gana. Asimismo es Dios. Entonces, podemos nosotros decir que somos buenos hijos si no conocemos cuando Dios nos dice no cruce la calle. A veces nos tiene que dar 2 nalgadas. Pero si estamos ajenos a la ley de Dios, no es lo mismo que ese niño estar ajeno a la ley de sus padres. ¿Acaso es un buen hijo si está ajeno a la ley de sus padres? ¿Acaso es un buen padre el que no le pone ley a sus hijos? El buen padre le pone ley a sus hijos y los corrige. Por eso Dios nos dio la ley desde un principio y la cumplió. Y ni una jota ni una tilde, como dice la Escritura, pero esa es la versión. Sabemos que son las letras hebreas. Va a pasar hasta que esa ley se cumpla. ¿Por qué? Porque la dio Él. Y Él no se niega a sí mismo. Entonces, quise compartir esto con ustedes e instarme a mí mismo de cada vez aprender más, cada vez buscar más de Dios, cada vez saber más de Dios, conocer más de Dios, porque si no conocemos de Dios y decimos que somos de Dios, ¿qué estamos haciendo? Es como decir que yo sé cocinar y yo no sé ni cómo ponerle el arroz en la arrocera, ni cómo hacerlo. No digas que tú eres cocinero si tú no sabes hacer eso. Entonces, ¿que tenemos que ir aprendiendo? Sí, tenemos que ir aprendiendo. ¿Que tenemos que ir perfeccionando? Sí, tenemos que ir perfeccionando. Pero no podemos quitar la ley de Dios de nuestra guía. Porque Dios es el que te va a decir a ti. Si la quita, la que quitó, la que cambió, la que puso más dura, la que puso más suave, Dios es el que te lo va a decir. Entonces, Dios les bendiga y que podamos seguir obedeciendo a Dios en todo.